75 millones de personas contagiadas en el mundo, que equivalen a 4 veces la población actual de Chile, y 32 millones de vidas perdidas desde el comienzo de la pandemia. Hoy, 38 millones de personas, un número equivalente a toda la población de países como Canadá o Polonia, son portadoras del virus del VIH alrededor del mundo, con 2 millones de nuevos contagiados en 2018. Sin embargo, tan solo 23 millones de personas actualmente reciben su tratamiento retroviral. En Chile, un aumento de un alarmante 34% de la tasa de nuevos contagiados, la más alta de América Latina, con 4.000 nuevos casos en el último año. El mal de fin de siglo, la más grande catástrofe de salud del siglo XX, puede ser detenida, y cómo lograrlo es el tema de nuestro primer podcast. Entonces, para comenzar, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA? Ya, mira, para comenzar, el VIH es un tipo de virus que es capaz de infectar células del sistema inmune del ser humano, específicamente los linfocitos TSD4, y al infectar el sistema inmune termina matando estas células, por lo tanto empieza a diezmar el sistema inmune de la persona. Cuando el conteo de células del sistema inmune de la persona baja drásticamente, se dice que la persona entra en la etapa terminal de la infección del VIH, y esta etapa terminal se le llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el sentido de que uno no nace con esta inmunodeficiencia, sino que la adquiere mediante esta infección. Por eso hacer esta distinción de que son cosas completamente distintas. Una persona que tiene que es portador del VIH no necesariamente tiene SIDA. Es la etapa terminal y en general se da en personas que no están en tratamiento. La gente con tratamiento no llega a esta etapa terminal, simplemente son portadores de VIH. Ya es importante hacer esa distinción. ¿Cuáles son algunas de las características del virus? O sea, en cuanto a cómo se desarrolla, el tiempo que toma, cómo se contagia y cómo define eso el actuar de este virus. Claro, el VIH es un tipo de virus que se llama lentivirus porque el periodo de infección es bastante largo. El periodo de latencia, que se le llama, puede durar desde 3 años hasta 20 años. Ya, pero en el gran porcentaje de la población, en la gran mayoría, los síntomas se manifiestan alrededor de los 3-4 años, más o menos. ¿Ya? Pero es una infección larga, latente, que tiene un periodo largo asintomático, por eso se le llama lentivirus. Además, claro, este tipo de virus lo que hace es, al infectar las células, se aprovecha de la maquinaria celular para generar copias. ¿Ya? Es un tipo de lentivirus, es un tipo de retrovirus, en el sentido de que no tiene DNA, tiene RNA, que son las moléculas que se utilizan para generar las proteínas en la célula. Este virus se entra al cuerpo mediante laceraciones, contacto de fluidos corporales, básicamente. Por ejemplo, el contacto de la sangre de una persona infectada con la sangre de una persona sana, en el caso, por ejemplo, de la gente que comparte agujas, por ejemplo, o a través de contacto sexual. Una vez que el virus entra en el sistema, en la sangre de la persona que está recientemente infectada, empieza a infectar un tipo de célula del sistema inmune que se llaman los linfocitos, específicamente los linfocitos T helper, CD4 se les llama, y entra a estas células por un canal particular, por una proteína particular. Esto es importante porque esa proteína ha sido blanco de tratamiento farmacológico. Entra por una proteína particular y una vez que entra se aprovecha de la maquinaria celular para empezar a generar copias nuevas. Y obviamente las copias que se generan ahí empiezan a infectar otras células y así. Existen muchos mitos relacionados con esta enfermedad y con el virus en particular, y muchos de estos mitos vienen alimentados por la propia historia del virus. Básicamente hablamos de una enfermedad que en el transcurso de una persona hoy por hoy adulta apareció, tuvo una historia y un impacto en todo el mundo, y hoy por hoy se ha llevado a cabo una investigación para la cual tiene un tratamiento cercano a lo que puede ser un estado por lo menos de enfermedad crónica, o incluso llegar a tener algunos casos de curar precisamente la enfermedad. En ese sentido es interesante conversar lo que es el origen del virus. Se sabe algo al respecto de que proviene de África, claro, y que ahí es donde se habría dado el origen de este mismo, y posiblemente muy relacionado su expansión a lo que fue la
la colonización del continente africano, la apertura de nuevas rutas y que permitieron que básicamente el virus saliera al mundo. Claro, efectivamente. Lo que se cree es que, dado los estudios genéticos que se han hecho, el virus del VIH tiene mucha similitud con un equivalente en los simios, que se llama el virus de inmunodeficiencia en simios. Lo que se cree es que este virus dio el salto hacia la especie humana alrededor de entre 1910 y 1930 en África, específicamente en África occidental. Dado esto, obviamente, también está el hecho de que la mayor cantidad de gente contagiada se da en África, y hay un serotipo específico que está también solo en África. Este virus o esta infección se mantuvo en el continente africano hasta aproximadamente, se cree que 1950-1960, cuando empezaron a aparecer casos en otras partes del mundo. Pero como virus de inmunodeficiencia humana, y como el que este virus era el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se podría decir que se acuñó estos términos recién en 1981, cuando el Center for Disease Control de Estados Unidos acuñó este término y dijo: esta es una enfermedad, se produce por este virus y ya está identificado, porque hasta ese punto la gente se empezó a morir y no se sabía por qué, básicamente, se estaba muriendo. Tenemos una enfermedad que aparece rápidamente en la historia, que tiene un efecto muy fuerte, muy brutal en poblaciones muy particulares. En particular se daba mucho en la población homosexual, en los drogadictos, en los hemofílicos incluso, y en las trabajadoras sexuales, y obviamente lleva a generar un tratamiento. Hoy por hoy tenemos algún tratamiento que, a diferencia de lo que era quizás la idea hace 10 años atrás, permite que la enfermedad no sea una condena de muerte como lo fue tradicionalmente desde su descubrimiento. ¿De qué se tratan los tratamientos que se aplican hoy en día para el VIH? La gran ventaja de actualmente es que la investigación que se produjo, dado lo que tú decías de que el impacto tan fuerte que tuvo en la sociedad, que se invirtió muchos recursos en investigar este virus y en encontrar un tratamiento rápido. Entonces de hecho se generaron tratamientos en etapas bastante iniciales luego de que se había descubierto el virus, pero estos tratamientos se fueron perfeccionando hasta el día de hoy, que tenemos, se podría decir que es la mejor versión. Estos tratamientos básicamente apuntan a impedir que el virus infecte a la célula, ya sea impedir que entre a la célula, o una vez que entra, impedir que se tome la maquinaria celular para empezar a producir sus propias copias. De esa forma, si yo corto esto, corto la infección. Generalmente se hacía lo que se llamaba una triterapia, porque se daban 3 medicamentos distintos que se enfocaban. ¿Cómo se administra el medicamento? Son generalmente pastillas, a veces era una pastilla, o sea, en general eran 3 pastillas, pero estas terapias estaban separados. Ahora actualmente es una monoterapia con un medicamento que se llama Truvada, pero que tiene 2 fármacos distintos, pero es una pura pastilla. Entonces eso igual mejora bastante, entre comillas, la vida día a día del paciente. Es mucho más fácil tomarse una pastilla una vez al día que tomarse 3 pastillas 3 veces al día, por ejemplo, que era como los tratamientos iniciales. Pero los tratamientos se enfocaban en esto, en impedir que el virus infectara la célula. Obviamente estos tratamientos inicialmente tuvieron un desempeño, se podría decir, que no era el ideal. Obviamente se estaba empezando a investigar, pero hacia probablemente principios de la década de los 2000 ya se tenía un tratamiento que podía mantener a la gente bastante estable. ¿Y qué pasa con el contagio de las personas que están bajo el tratamiento? La idea de este tratamiento fue mantener a las personas con una carga viral baja, en el sentido de que las copias del virus, la cantidad de copias de virus que había en la sangre del paciente fuera lo más baja posible. Inicialmente, con los tratamientos antiguos se lograba efectivamente mantener a la persona en un estado de carga viral baja. A medida que los tratamientos se fueron perfeccionando, se llegó al estado de la indetectabilidad, en el sentido de que tenía tan pocas copias del virus en la sangre del paciente que si yo le hacía, por ejemplo, un examen para buscar los anticuerpos o esas cosas, me iba a salir negativo. O sea, los exámenes actuales no eran capaces de detectar el VIH en esta persona porque simplemente casi no tenía en la sangre. Eventualmente, con los tratamientos actuales se llegó a un punto de que, o siempre estuvo la duda, de hecho, de qué tanto disminuía la probabilidad de contagio esto, de que la persona fuera indetectable. Se hizo un estudio bastante grande de aproximadamente 4.000 parejas en distintas partes del mundo, 4.000 parejas, ya sean homosexuales, heterosexuales, de todos los tipos, en las cuales uno de los participantes de la pareja tenía VIH y la otra persona estaba sana. Y obviamente la persona que era portador del VIH estaba bajo tratamiento. Se
monitorearon las relaciones sexuales entre estas parejas, obviamente eran relaciones sin protección, se monitorearon durante un periodo de aproximadamente creo que 6 meses o un año, algo así, y esto resultó en que en ninguna de las parejas hubo contagio. O sea, de las 4.000 tantas parejas no hubo ni un solo contagio desde la persona que tenía VIH a la que no tenía. Desde ese punto se acuñó el término de indetectable es igual a intransmisible, en el sentido de que las personas que están bajo tratamiento antirretroviral y tienen una carga viral indetectable no pueden transmitir el virus. No son capaces de transmitir el virus simplemente porque no tienen suficientes copias del virus para que pasen a la otra persona. Es quizás para muchos ignorado que entonces con un tratamiento una persona básicamente no contagiaría a otra, e incluso este tratamiento aplicado en forma preventiva podría evitar incluso que tú mismo te contagiase, sobre todo en la gente que estaría más expuesta por una cuestión de probabilidad al contagio. Sin embargo, no hablamos de una persona que esté curada. Si se suspende el tratamiento, la enfermedad vuelve. ¿Por qué sucede eso en este caso? Mira, eso es un tema de investigación activa, de hecho, no se entiende bien por qué. La carga viral baja, pero al parecer el virus se esconde en ciertas partes, que se le llaman santuarios del VIH. Se cree que la médula es uno de estos lugares, incluso se ha encontrado que el humor vítreo del ojo a veces es capaz de almacenar o el fármaco no llega a esos lados. Entonces, el problema es cuando yo le quito el tratamiento a la persona, el virus vuelve a aparecer y vuelve a empezar a infectar el sistema inmune nuevo que había generado esta persona, y obviamente la carga viral aumenta, la cantidad de células inmunes baja y vuelve a aparecer toda la cosa. Entonces el punto es que es un tratamiento crónico. La persona te va a tener que tomar este tratamiento por el resto de su vida. Pero eso obviamente no es tan distinto, por ejemplo, de otras enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, o el caso más ejemplar es la diabetes. Entonces pasamos de, como tú bien decías, una sentencia de muerte, que era anteriormente el diagnóstico de VIH, a un tratamiento crónico de una enfermedad que es totalmente manejable, entre comillas. Si la persona respeta el tratamiento, puede llegar al estado de indetectabilidad y ahí deja de contagiar el virus. Entonces, si nosotros pudiéramos tener en nuestro país, por ejemplo, o a nivel mundial, que todas las personas que están contagiadas de VIH estuvieran bajo tratamiento, se acaba la infección, se acaba la pandemia. Estas personas no podrían seguir contagiando y no se acaban los contagios. Por eso es tan importante el hecho de que la gente se haga el examen, sepa su estado de VIH, porque si es portador y no lo sabe, está transmitiendo el virus. Entonces es un factor de contagio. En cambio, si es que empieza el tratamiento, no solamente va a, obviamente, prolongar su vida y mejorar su salud, sino que además va a prevenir el contagio de otras personas. Podríamos decir, como en honor a este podcast, que desde una perspectiva completamente científica, si tuviéramos la capacidad de detectar la enfermedad en quienes la portan, aplicar este tratamiento indistintamente de costo o cualquier otra situación a la totalidad de esas personas, más la profilaxis del tratamiento, de aplicar estos tratamientos a personas que puedan estar en riesgo, y la profilaxis tradicional del uso del preservativo, no hay razón para que el SIDA sea un problema de la próxima generación. Ese creo que es un mensaje bastante importante en ese sentido. Bueno, ese fue nuestro primer podcast para esta semana. Déjenos sus comentarios, y si hay algún tema en particular que les gustaría que conversáramos relacionado a biología, esperamos escucharlo. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Saludos a todos.